Encuentro, enfoques y contrastes de ideas para la construcción de una ciudadanía informada, inclusiva, con justicia social y participación democrática. En Voz Alta. Muy buenas noches, como cada semana los saludamos con mucho gusto aquí en su programa En Voz Alta. Esta noche con un tema que ha sido el tema de conversación a lo largo de estos días, porque el pasado domingo 4 de junio tuvimos elecciones en 2 estados del país, en Coahuila y en el Estado de México. Y bueno, pues este programa se trata de desmenuzar, de analizar, de platicar sobre estos resultados, sobre qué hay detrás, ¿no?, de estos resultados, el análisis político, que además ya saben que casi no nos gusta aquí, así que les doy la bienvenida de mi lado derecho a los Arturos. Muy buenas noches. Buenas noches, María. Y de este lado, Charlie, muy buenas noches. De la izquierda. De la izquierda. Bueno, pues me da mucho gusto poder compartir este espacio en el que seguramente nos va a faltar tiempo. Yo quisiera poner a nuestra audiencia en contexto de lo que pasó, de los resultados finales. Como ya lo mencioné, hubo elección en 2 estados, en el Estado de México. Se cerró la elección con una participación del 50.1%. Esto quiere decir que pues apenitas rayando la mitad de los que tenían la posibilidad, de las personas que tenían la posibilidad de votar, fueron a votar este pasado domingo. Y los resultados finalmente fueron de la siguiente manera. La candidata de la alianza Va por México, PRI, PAN, PRD, y en el caso del Estado de México, Nueva Alianza, Alejandra del Moral, 2.752.330 votos, con el 44.3% de la elección. Y la candidata de la alianza Juntos Haremos Historia, Delfina Gómez, 3.272.106 votos, con el 52.6%. Y en el caso de Coahuila, la elección se cerró con una participación del 56.35%, un poco más alta. Los porcentajes de resultados es para el candidato de la alianza Va por México, PAN, PRI, PRD, Manolo Jiménez Salinas, 741.731 votos. De ahí le sigue el candidato de Morena, que no fue en alianza, es importante señalárselo a toda la audiencia, Santana Armando Guadiana Tijerina, con el total de 279.894 votos. De ahí le sigue Ricardo Sóstenes Mejía Bendeja, con 173.380 votos del Partido del Trabajo, y Evaristo Lenin Pérez Rivera, del Partido Verde y uno de los partidos locales, UDC, 76.624 votos. Esto es para poner solamente a la audiencia en los resultados finales, que estoy segura que ustedes los han visto a través de las plataformas de redes sociales y de las noticias de estos últimos días. Y quiero abrir esta conversación contigo, Carlos. Empecemos el análisis de este domingo 4 de junio. ¿Qué sería lo primero que le comentarías a la audiencia? Pues mira, resultados muy cantados. O sea, prácticamente ya se ninguna avisoraba. Sorpresa. No hubo sorpresas. O sea, quizá la sorpresa es que el resultado del Estado de México no estuviera tan cerrado, ¿no? Y ¿No estuviera tan cerrado o estuviera cerrado? Se esperaba un amplio margen, pero creo que se cerró en 8 puntos, lo cual vuelve a la alianza muy competitiva en el Estado de México, con sus asegúnes y con seguramente algunas zonas en donde se notó la participación de algunos pues activistas políticos, cuadros políticos, sobre todo del PRI, en el Estado de México, que hicieron este resultado. La realidad es que 8 puntos, pues es prácticamente, van a decir, lo escala, ¿no? Pero 5 puntos, que es dentro del margen técnico del error, aunque de las 20 encuestas, salvo las que fueron muy certeras, prácticamente nadie daba la posibilidad de triunfo. Yo creo que los discursos importaron, ¿sí? Sale Delfina con el tema del discurso del cambio, y Alejandra del Moral sale con el discurso de la paz. De la reconciliación. De la reconciliación. Y de ahí no la movimos. Yo creo que ya al final empezó con el tema de exacerbar el voto en contra de Morena, y me parece que fue ahí cuando le empezó a dar algo de resultado. Yo no sé qué números haya visto o qué encuesta haya visto
que le convencieron con la idea de decir, oye, creo que lo que necesita el Estado de México es un asunto de reconciliación, cuando todavía estaba muy vendido por Morena el tema del conflicto entre dos clases, ¿no? La clase corrupta, la clase gobernante, la clase privilegiada, la clase de los ricos y la que no había podido acceder al poder en los últimos 100 años. Me parece que en términos de discurso se convirtió esto a favor de Delfina, todavía en esa vieja rencilla, y la gente no votó por el tema no le entendió. Claro. Al tema, porque aparte, pues si tú veías el tema de el discurso de vamos a reconciliar esto, pero yo soy valiente, más bien lo valiente es como para enfrentar una batalla, y las batallas regularmente no son para la reconciliación. Entonces, a mí el término valiente me gustaba en el Estado de México, como decir voy a defender al Estado de México de la ola que viene, pero bueno, eso es digamos que en términos discursivos. Dato relevante en el caso del Estado de México, dato muy relevante. Salvo que ustedes ahorita me digan, yo sí lo vi, en todas las redes sociales, denuncias de operadores de Morena operando, ya no digamos si cometieron delito o no. Los que hemos estado en ese tipo de operativos, pues te los detiene la policía y te los encarcela. No encontré uno. Uno del PRI. Uno del PRI. Yo tampoco. Uno del PRI no lo encontré. Lo cual quiere decir que el aparato del PRI, que eso es lo que le salía mejor, no salió. Y cuando dicen toda esta situación de conspiración del gobierno o de las estructuras priistas que no se movieron, por ese solo hecho yo se los creo. Yo buscaba en serio en redes sociales detenido PRI con el listado, o tuvieron el sistema bingo, o estaban concentrados en tal casa, un solo caso no encontré. Y entonces me parece que el PRI, que es fuerte, el día de la jornada electoral, ese día no se movilizó en la mayoría de las zonas del estado de Querétaro, solamente, de México, perdón. Mi Dios lo mande. Me traicionó el inconsciente. Y ahorita lo voy a aterrizar aquí en Querétaro. Ese solo hecho hace el gobernador y su aparato no se metieron. Este es un tema importante y Carlos pone sobre la mesa de la estrategia narrativa que utilizaron las dos candidatas, hablando particularmente del Estado de México. Por un lado, el discurso del cambio por parte de la maestra Delfina, y por otro lado, la estrategia de la reconciliación que planteó Alejandra del Moral, y que pareciera que si uno interpreta el porcentaje de participación que estuvo por debajo de lo que se estila tener en participación en las elecciones a gobernador o gobernadora del estado anteriores, pues que pareciera que no permeó, por ejemplo, particularmente la estrategia de Alejandra del Moral, ¿no? Donde creo que había que incentivar a que la sociedad participara en esta pues en esta ola de reconciliación y demás, pero que al final de cuentas hay un dato duro que es sumamente sorprendente. De 10 personas que podían ir a votar, 5, casi ni los 5, porque estuvimos rondeando en el 48-49% de participación, hasta finalmente llegamos así de panzazo al 50%, ni 5 personas completas, ahora sí, por así decirlo, fueron a votar. O sea, quiere decir que hay 5 mexiquenses que se mantuvieron al margen completamente de esta elección. ¿Qué opinas de eso? Mira, yo creo que hay que hacer un análisis histórico de la participación tradicional del Estado de México. El Estado de México no es un estado que se caracterice por tener altos índices de participación. Por ejemplo, Yucatán sí está en los más altos, ¿no? Querétaro también tiene porcentajes muy altos de participación ciudadana en los procesos electorales. Creo yo que a la alianza, la alianza ¿Va por México? Va por México, gracias María. La alianza Va por México, le faltó entender cuál era su papel en esa cancha. Yo, más allá de abonar a las teorías conspiratorias, me queda claro que la alianza iba en una posición de oposición. O sea, iba de oposición con el gobierno federal y yo creo que también con el gobierno estatal, ¿no? Entonces, creo que les faltó apostarle a incentivar mucho más una narrativa de buscar que la gente saliera. De por sí ya el Estado de México no es un estado que se caracterice por altos índices de participación ciudadana. Entonces creo que
a la alianza, y eso les va a pasar a nivel nacional, María, si no incentivan una participación de la clase media, de los jóvenes, o sea, la verdad es que la 4T ya tiene bien focalizado su electoral. Voto. Sí, y su voto, y lo trabaja re bien, ¿no? Sí. Más allá de las prácticas, como bien lo refiere Charlie, ¿no? Las prácticas que pues salieron muchísimas, ¿no? Hay muchos operadores, muchas movilizaciones. Más allá de eso, lo cierto es que la 4T tiene bien ubicada su segmento de electorado en estados como el Estado de México. Es muy interesante esta reflexión que dices, perdón que te interrumpa, pero esta reflexión donde dices, a ver, creo que lo que es Morena y sus aliados tienen muy direccionado su mensaje y su narrativa a su electorado, ¿no? Y desde tu percepción, la Alianza Va por México no ha sabido permear en términos discursivos y narrativos para que eso se traduzca en participación al otro espectro. Exacto, porque ellos están pensando en su público tradicional. Tienen que salir por nuevo público. Correcto. O sea, y hay un público, esos 5 que no salieron a votar, ¿cómo los conquistaban? ¿Cómo los conquistaban, no? Y creo que les faltó incentivar. O sea, desafortunadamente, y digo, no es una recomendación para nada, pero creo que generalmente cuando tenemos mayor participación es cuando las cosas se polarizan. Y eso es uno de los riesgos que yo vería de las narrativas que pueden ser un poco más radicales, ¿no? Pero eso funciona. En otros lugares del mundo, pregúntenle a los ingleses, por ejemplo, en el Brexit, pregúntenle a Nicaragua. O sea, hay discursos que han sido muy radicales y que de alguna otra forma sí promueven mucho la participación ciudadana. Se han tomado malas decisiones, ¿no? Porque se mueven otras cosas, ¿no? Pero lo que creo que faltó en este sentido es entender en qué cancha estaba jugando la oposición. Yo lo veo a lo lejos, ¿no? Desde luego no tengo evidencia de cercanía con la gente que entró ahí, pero yo lo que veo es esa parte, María, y decir que, bueno, digamos que el triunfo de la gente de la 4T en el Estado de México se veía venir. Creo que en el caso de Coahuila, que ahorita entremos en el análisis, es otra condición, pero me parece que hay una ola y hay toda una fuerza electoral que la 4T ya trae de por sí de inercia y desde luego aceitando bien todos los programas sociales. Entonces, pues bueno, es un resultado, María, que se veía venir y que bueno, afortunadamente creo que dio un muy buen mensaje la compañera que no salió ganadora. Eso habla de una estadista, de una demócrata, ¿no? De aceptar ahí. Muy bien. Porque luego cuando los procesos electorales son cerrados, generalmente empiezan las rebatingas a querer manotazos en la mesa. Entonces, esa es mi primera intervención. Gracias. Sí, pues efectivamente, el resultado, por lo menos en la mayoría de las encuestas, se veía que era pues un escenario muy favorecedor para Morena. Las encuestas marcaban una diferencia pues espeluznante, ¿no? Bueno, la que menos, yo creo que por lo menos unos 15 puntos, las últimas encuestas, inclusive todavía en el posicionamiento que da Mario Delgado cuando sale a anunciar el triunfo, habla de encuestas que les daban entre 18 y 23 puntos de diferencia. ¿Qué opinas al respecto, mi querido Artur? Porque creo que esto sí es trascendente. No, al final del día, la elección pareciera muy dada al triunfo de Morena, pero interesante que se cierra la elección y que termina siendo la diferencia de 8 puntos, que estás hablando de 500,000 votos más o menos. Mira, yo no sé si se cerró. ¿O siempre estuvo así? Es decir, si partimos de la base que había encuestas de 17, y otra vez las benditas encuestas, o malditas encuestas, ¿no? Oye, impresionante, o sea, muchas de encuestadores muy prestigiados, pues daban estos márgenes altísimos, ¿no? De 17, 18 puntos, que pues estuvieron muy alejados de la realidad. Que el Instituto Electoral incluso sancionó a Morena por la publicación en medios de estas encuestas, pues totalmente falsas, ¿no? Pero te voy a decir una cosa, María, creo que lo que es muy preocupante es, y creo que esta crítica yo la he estado recogiendo tanto el domingo en la noche como ayer con los principales analistas, pues quienes se prestaron,
a esta situación. O sea, el prestigio de encuestadores. De casas encuestadoras de hace años. Sí, y no es novedad. Creo que hace ya algunos meses habíamos tocado aquí el tema de la dispersión, de lo desatinadas que eran bastantes casas encuestadoras, algunas muy famosas. Y bueno, aquí solamente una tuvo un elemento de cercanía que fue Reforma, justamente con Lorena Becerra. Y creo que esto también nos lleva a preguntarnos qué tanto se cerró algo que siempre estuvo más o menos en esos números. Tomemos en cuenta que Delfina ya había sido candidata en un partido que todavía no tenía la presidencia de la República, que fue en el 2017, y tuvo una actuación muy destacada. Decorosa. Bueno, ahí creo que sí estuvo más cerrado todavía, Sí. ¿no? Que serían no más de 3 puntos. Hoy con un gobierno federal, con programas federales, ¿por qué no con operación política? Porque finalmente yo sí dividiría, como dice Charlie, ¿no? Hay de operaciones políticas. Entonces, me parece que podría tener cierta lógica. Yo también comparto la idea de que no hubo gran operación por parte del gobernador. Y lamento también mucho las acusaciones que se hacían todos. Oye, a ver, en Coahuila es que es elección de Estado. Acá es elección de Estado de la Federación y los de esta Delfina acusaban que la elección de Estado era por parte del gobierno de Estado de la Ciudad de México, del gobierno de Estado de México. Y probablemente de las alcaldías, ¿no? Entonces fue una bola de acusaciones, pero bueno, a final de cuentas... Pero dentro de eso es muy importante destacar lo que decía Arturo. El mensaje de Alejandra es, creo que muy estadista, muy demócrata, ¿no? De salir a decir, ¿sabes qué? Pues no gané y la gobernadora va a ser Delfina, porque inmersa en un dime y direte de esta elección sí es de Estado, pero la otra no, pero la única que salió a decir las cosas no son favorables pero es que, fíjate, para mí. por acción o por omisión, todas las elecciones son de Estado. Bueno, ¿Sí? sí lo organizan instituciones porque, del Estado, ¿no? Porque, bueno, en el caso del Estado de México, ¿no? Alejandro Moreno, la entrevista de ayer, en la tarde, ¿no? Donde ya le sangraba el corazón y decía al gobernador, traidor, bla, bla, bla. Pero después puso una señal final, ya casi al final. Dijo, y a todos los funcionarios los van a correr, porque van a llegar y los van a despedir. O sea, ¿quién más puede influir en un proceso electoral de forma determinante, salvo un gobierno de un estado que tiene 186,000 millones de pesos y debe de tener cerca de 50,000 funcionarios? O sea, no hay una estructura política más grande en ningún estado Que la del Estado. que la del Estado. Entonces, al Estado no se le gana. El Estado suelta o pierde o entrega. Yo remonto al tema del año 2015 aquí, fue exactamente igual. Exactamente igual. Al PRI lo abandonó el gobernador del Estado en ese momento y no hubo operación política. Y tan es así que hubo premio. Entonces, quienes lo hemos vivido de cerca, realmente no hay forma de poderlo hacer. Ahora, el tema de las encuestas. ¿Qué favorece otro fenómeno en la política mexicana? Que no sé si se da en otros lados, pero aquí en México es El muy... abstencionismo. No, la cargada, Mari. Por eso, porque dices, ¿ya para qué participo? No, pero la cargada en términos de quienes le apuestan a las campañas y de quienes le operan a las campañas. O sea, que es una fuente de financiamiento No, el a numerito. ver, Arturo, es que llegan y te perdón, lo voy a Sí, sí, teatralizar, sí, ¿no? sí. Y Arturo, que no es que no es partidista, aunque sí es político, llega y le digo, jala. Oye, fíjate que aquí está la encuesta y yo voy a ganar. Oye, y además me le hizo tal casa encuestadora Claro. al prestigio. Y entonces lo voy sumando. Y entonces el fenómeno de algo que parecía estar más o menos parejero se empieza a inclinar en favor de alguien con el favor de las encuestas. Entonces yo creo que uno de los grandes errores de Alejandra del Moral fue decir, ya la voy a alcanzar y ya estoy subiendo. O sea, confirmaba la versión de voy abajo. Pues si hay casas encuestadoras que se prestan con eso, pues contrátalas, pero en contra, ¿no? O sea, si hay quien lo tiene que hacer, se tiene que generar una percepción de ganar para que por lo menos compitas en el dinero que recaudas y en los operadores que terminan ayudándote. Oye, ¿no? y no sé si escucharon los argumentos, pero a mí me parecen completamente pobres, ¿no? O sea, no, es que lo que pasa es que la metodología es diferente. Bueno, es que la metodología, precisamente hay una cosa que se llama robustez de la metodología.
para que la muestra que tú tomas, independientemente sea por Facebook, aún por teléfono, sobre todo ahora por teléfono celular que todo el mundo tiene, obviamente de puerta en puerta, pues te pueda ser una representación del universo. Entonces, eso que yo veo analistas que decían, Dios mío, ¿en serio están diciendo eso? Es que habrá que ver la metodología. No, señor, la metodología siempre tiene que buscar en estadísticas que la muestra que estás tomando represente al universo. Entonces, no puedes disculparlo de esa manera. Pero fíjate, otra casi encuesta amenaza, ¿no? Porque, las encuestas van a decir esto. ¿Qué sucedió el jueves? Sale un artículo de un periódico ¿El País? El País. Del País o de Guardian, en Estados Unidos, y dicen, hay 5,000 millones de pesos en disputa. Pues ese es un mensaje fabuloso para el gobernador y para su estructura. Si pensabas meterte, si tenías las caletas ahí para... Fue un calambre, ¿no? Parecía que era un mensaje como de te recuerdo que aquí tengo esto. Que aquí no puedes meterte, ¿no? Porque dicen, oye, es que ese era un tema que podían haber reventado al inicio de la campaña. Sí podrían, pero el mensaje no era para Alejandra del Moral. No, era para la estructura del gobierno del Estado, decir, aquí tengo esto y lo tengo reservado, pero es como una filtración, ¿no? Ahora, a mí me parece también bien importante decir que al inicio de la campaña, los que nos tocó vivirla desde, pues no de adentro, pero sí de forma cercana, había poca esperanza, ¿no?, de que se pudiera ganar. Y hay algo que reconocer, porque no es fácil, que la candidata logró hacernos creer que se podía ganar. Este tema de creer que puedes ganar, creo que esta percepción incluso interna es bien difícil de construir, sobre todo en un escenario tan adverso en donde había tantos rumores justamente de que el gobernador no estaba, que al gobernador desde Palacio Nacional le habían bajado línea de no intervenir, y señales, ¿no? Cosas que, como bien dices, incluso el tema del financiamiento, cuando tienes tantas encuestas de tantas casas encuestadoras con mucho prestigio, diciendo que ahora sí que vas 30 puntos abajo, levantar financiamiento es bien complicado. Entonces, en un escenario sumamente adverso, hacer que la gente creyera que se podía ganar, me parece un mérito enorme de Alejandra y del equipo, ¿no? A mí me gustaría que, previo a que terminemos esta primera etapa, pasemos también a platicar de lo mismo que hablábamos en las encuestas, pero ahora de Coahuila, porque pareciera que ahí no se equivocaron tanto. Entonces ahí deja uno ver, ahora sí que la malicia pensaría que sí, efectivamente se utilizaron, en el caso del Estado de México, con propósitos políticos, quizá de mandar la cargada en términos de financiamiento, de quitar el incentivo de participar por decir, ya está dado, ya está ganado, ya está muy definido, o cualquier otra perversidad política, porque al final de cuentas, ¿por qué en Coahuila entonces pareciera que no están tan erradas los resultados de las encuestas? Quien quiera. Para mí es un caso rarísimo el de Coahuila, porque aunque se habla de que hubo división y que a final de cuentas se trató ya muy burdamente al final de jalar a los partidos que pueden ir aliados con Morena, la realidad es que quien infló a Ricardo Mejía fue la propia presidencia de la República. Ustedes recordarán que inclusive como subsecretario pues se le dio permiso inclusive para ir a operar el tema de la revocación de mandato en Coahuila, lo cual mandaba una señal que yo pensaba que iba a ser el candidato, porque lo fueron emocionando a un punto donde dijo, pues trueno. Yo creo que si hubiera mandado la señal del principio, va a ser Guadiana, pues a lo mejor el cuate ni se mueve. Yo estoy a todo dar de subsecretario y bueno, pues ya veremos si luego viene el Senado alguna cosa, pero no me muevo, ¿no? A mí eso la verdad es que me llamó enormemente la atención. Fue un candidato que lo cuidaron un poco. ¿Y a qué me refiero con que lo cuidaron un poco? A Delfina de alguna forma pudieron... La arroparon, pero no la dejaron cometer errores. Se quejaban mucho, inclusive algunos medios que le entrevistaban, de que, bueno, pues de que eran muy cortas las respuestas en los debates, obviamente, que se tratara de limitar los temas, inclusive en los discursos hablaban más los teloneros que la propia candidata. Y en el caso de Guadiana, no.
Digo, y también, bueno, quizá le faltó a él algo de discurso, pero bueno, pues con esto de peso pluma, ¿no? Que como una oferta de gobierno, imagínense, pues lo fueron también dejando y el señor pues no traía los elementos, ¿no? Entonces, sí creo que ahí se dieron varios factores donde se dejó, yo creo que se dejó perder de alguna forma. Sí, yo coincido. Fíjate que el caso de Coahuila, la participación, ya lo mencionabas tú al inicio, llegó al 56% más o menos. Sí, bastante bien. Sí, un poquito más que el Estado de México, unos 6 puntitos. Pero sí, también. Que es bastante. Sí, bastante. O sea, si lo pones en referencia, 10 personas, en el Estado de México apenas la mitad, apenas 5 fueron a votar y otras 5 no. En el caso de Coahuila se está hablando que casi 6 personas fueron a votar. Sí, y me parece también que, digo, no es como muy profundo hacer este análisis, pero pues es una calca, desde luego, de lo que se venía trabajando con tiempo por parte del gobierno federal. Yo creo que sí hubo ya un acuerdo popular a nivel nacional. Estas acciones que bien describe el tocayo, Arturo, sobre cuáles fueron las acciones que fue implementando el gobierno federal para llegar a la elección de Coahuila y cuáles fueron las que fueron implementando para llegar a la elección en el Estado de México, pues son distintas rutas. Y entonces eso habla de que en el mapa ya traían la posibilidad de cederle al PRI ese espacio, o sea, dejárselo, que lo siga conservando. Creo que en el estado de Coahuila pues hay una serie de elementos mucho más importantes que el gobierno prefirió dejarlo en manos del PRI, ¿no? Y creo yo que también no representa mucho electoralmente Coahuila, lamentablemente, en la lista nominal. Lo que sí representa el Estado de México, 12 millones de votos, digo, de posibles votantes, ¿no? Porque igual no votan los 12, vuelven a votar otros 6, pero generalmente en la elección presidencial, generalmente la participación sube en todos los estados. Entonces, estás hablando que a lo mejor en el Estado de México son 8 millones de votos. De esos 8 millones, que saques 4 o 3 milloncitos de votos, sí le da un buen empuje a la campaña presidencial. Entonces, creo que por ahí ya tenían más o menos el cálculo, y lo que representa electoralmente Coahuila para la elección federal no es bastante que por lo que sí representaba el Estado de México. Tú conoces bien al PRI, Charlie, y ¿a qué atribuyes el triunfo tan arrasado? O sea, es que hoy en día darse el lujo de tener, pues como se llamaba antes, carro completo, que quiere decir que todas las diputaciones locales y la gubernatura, que fue lo que se jugó este domingo, pues se lo llevó el PRI. ¿A qué se lo atribuyes? ¿Cómo? ¿No? Hoy ya es como casi increíble. Mira, yo soy ahorita, en este momento, un apasionado del tema, de la cargada. La percepción de inicio al arranque de una campaña. Yo me voy con la versión de Gerardo Fernández Noroña, que fue la versión primigenia de por qué en Coahuila no se hizo acuerdo. O sea, fue el primero que sale a develar cuáles fueron los acuerdos que sí se respetaron en el Estado de México con PT y Verde, que no se respetaron con PT en Coahuila, y eran 4 distritos locales. O sea, el tema fue, oye, en esta distribución, que en Coahuila sí iba a haber diputados locales, en el Estado de México no. Allá sí, acá no. Ese es un dato interesante. Pues el PT dijo, oye, pues de los 15, pues dame 4, ¿no? Y a lo mejor el Verde dijo, pues dame otros 2 o dame otros 3. Y es ahí donde se rompe la alianza. Donde a Morena, a diferencia de esta versión ahora de conspiranoica, de que el gobierno federal lo amarró todo, a mí me parece que fue un arranque de soberbia de Morena que dijo, en Coahuila puedo solo. ¿Crees, Charlie? Sí, claro. ¿Pero tú crees que ellos pensaban que podían ganar solos? Sí, yo creo que creían que podían. De inicio es que yo también daban creo, los claro. ¿Sí? Sin Mejía en el PT. O sea, vámonos a ese momento, porque dicen que una de las deficiencias de la toma de las decisiones es evaluar la decisión con la información actual. No, evaluémosla con la información que se tenía en ese momento. Y en ese momento era Guadiana, no estaba Mejía en las mediciones, porque Mejía aparentemente iba a aceptar los resultados y Morena iba a ganar sin el PT y sin el Verde. Y deciden hacer al PT y al Verde a un lado, y no le dieron los distritos locales que ellos pedían. ¿Qué fue donde empieza el asunto a deformarse? Cuando dicen, pues el que viene bajando de la decisión de la encuesta de Morena, pues lo podemos cobijar en el PT. Y de inicio parecía que no hacía daño.
porque lo dejaron correr, ¿eh? Dijeron, aún así, ganamos. Tan esta teoría es cierta que al final lo intentaron corregir, pero al final lo que vimos fue el amarrón de una presión que tenía un mes y medio. Voy a ir a un corte, pero volvemos contigo para continuar con esta idea. Ahorita regresamos, no se lo pierdan. Regresamos. Ya estamos de vuelta aquí en su programa En Voz Alta. Estamos hablando sobre la elección de este 4 de junio, que, bueno, tuvimos elección en el Estado de México, en Coahuila, y estábamos en una conversación contigo en tu comentario, Charlie. Yo insisto, Leo, contra los argumentos de conspiración de que el gobierno federal entrega a Coahuila, me voy al momento, en el momento en el que se toma la decisión de no ir en coalición. Morena iba arriba, era competitivo solo, era una elección de gobernador y de diputados locales. Es una elección que, al ser de gobernador y de diputados locales, Verde y PT se jugaban el registro ahí. ¿Sí? Dato curioso, en el Estado de México también se jugaba en el registro, o se están jugando el registro, pero ahí la alianza fue los 3 partidos por separado, y fíjense el detalle, y la coalición Juntos Haremos Historia. Candidatura común. Candidatura común, con lo cual los 3 logos iban juntos. Si ustedes analizan el PREP, el Programa de Resultados Preliminares, correcto, y tratan de determinar los votos que tuvo PRI, PAN y PRD, ahí sí está muy claro, porque tenían su espacio en la boleta. Pero cuando tratan de ver cuántos votos tuvo Morena, PT, Verde, los manda a un apartado diferente, porque dice, según el convenio de candidatura común, hay una transferencia de votos a los partidos. Sí, desde la firma del convenio se estableció que el 10% del total de los votos que obtuviera la candidatura común iban a ir para el Verde, que el 7% para el PT, y el resto, para Morena, ¿no? Sí, efectivamente. Eso también fue lo que no se quiso firmar en Coahuila. Cosa que hoy el Verde, bueno, está que echa campanas al viento diciendo que aportó lo mismo que el PAN en la elección del Estado de México. No, a ver, seamos serios, ¿no? Sí. Fue a través del convenio. Este convenio fue el que no se quiso firmar en Coahuila. Y entonces dicen, bueno, digo Morena, ¿yo por qué les voy a dar de los votos que tengo según la encuesta a los partidos pequeños? No solamente me están pidiendo encabezar distritos, sino me están pidiendo una serie de transferencia de votos a través de la figura de una candidatura común. Entonces fueron 2 cosas de fondo las que no propiciaron la coalición. ¿Y por qué lo digo? Porque, bueno, si eso ahorita está, como decimos, en el barrio chido, el Estado de México y Coahuila, pero este es un mensaje para los políticos locales, ¿eh? Oye, Charlie, a ver, yo ahí tengo una pregunta. Ustedes son los políticos. Dijiste algo muy, muy relevante, me parece que me saltó. La parte de hay que tomar las decisiones en el momento y no con el resultado de ahora. La ¿no? evaluación de las decisiones. La evaluación de las decisiones. Pero también cuando tomas decisiones me parece que tienes que tener perspectiva de los posibles escenarios. Yo no creo que Morena no haya pensado en los escenarios que pudieran surgir. Y luego, a la luz ya de los resultados, que tampoco es válido hacer análisis, pero sin embargo, los resultados arrojan que ni aún en alianza alcanzaban a ganar, ¿eh? En Coahuila. En Coahuila. Sí, el ganador fue con un poco más del 56, ¿no? Pero vuelvo al punto, 56%. Mira, es como cuando dicen, el Verde apunta 3 puntos y el PT aporta otros 3. Dales el proporcional. No son los 3 puntos que aportan, es la percepción de triunfo, güey. Y atrás de la percepción de triunfo vienen 10 o 12 o 15 puntos adicionales que se vuelven de la gente que cree que vas a ganar y que se volcan en tu proyecto. Desde luego que Morena reflexionó cuando le dijeron, pues ahí va este señor por el PT, y tuvieron 1 mes y medio de negociaciones para decirle que se bajara. Igual con el Verde, porque rectificaron en el error y trataron de modificar el convenio de coalición. Ya no se pudo, porque el convenio de coalición se tiene que firmar pues unos meses antes. Entonces, nada más había la posibilidad jurídica de decir, me quedo sin candidato. Eso es lo único que hice. Y hubo una serie de presiones que estuvieron diciendo tanto el candidato del Verde como el candidato del PT. No se consiguieron porque ya requería de su voluntad. Hay un mecanismo en la ley que a mí me agrada mucho. Antes te bajaban de la candidatura, Arturo, y ni te avisaban. ¿Ahora qué necesitan? De tu firma. Y aparte de tu firma, en el instituto. A mí todavía me tocó las épocas en las que te bajaban de la candidatura y ya nada más un día te enterabas que te habían sustituido. A Mari no le tocó. Bueno, pues a mí me la aplicaron de que, ¿ibas? Sí.
Pues ya después ya no ibas. Ibas a hacer. Después se modificó la ley y entonces requieres de la voluntad del candidato para llegar a renunciar a la candidatura. El clásico, te citan con el delegado del Comité Nacional y con y si traes colita sucia, pues a lo mejor te citan ahí con el fiscal y te hacen firmar. No, tienes que presentarte ante el instituto y firmar enfrente de ellos. Ahora, esto pone y abre la discusión a un tema que también es importante y que se presta después del pasado domingo, es la utilidad, el beneficio de las alianzas. Y hablemos de alianzas porque el mecanismo, digamos, legal que se utiliza para materializarlo puede ser vía la candidatura común, como fue el Estado de México en el caso de la alianza Juntos Haremos Historia, o la alianza en términos como se presentó en el Estado de México, que van los partidos por separado. Pero entrando al detalle, es cómo lo interpretan ustedes, ven que es útil en realidad. Por ejemplo, tenemos como dos contextos, ¿no? El Estado de México me parece que llevó la elección a un escenario de polarización en donde fueron dos candidatas únicamente y todos los partidos o expresiones políticas en un lado o en el otro. Y en el caso de Coahuila, pues hubo otra estrategia en donde en realidad sí hubo una alianza, la de Va por México, pero en el caso particularmente de Morena, pues se pulveriza y se suben candidatos del PT, del Verde, de Morena por separado. ¿Empezamos contigo, Artur? Sí, yo veo un gran valor agregado en las alianzas. Habrá que ver que hoy me parece más lógica o quizá más digerible la alianza de Morena, PT y Verde, porque pueden decir, bueno, es que el Verde ha estado con todos, ¿no? Con el PRI, con el PAN y ahora con Morena. Sí, pero hay un argumento ahí, es un partido transversal. ¿No? ¿Por qué transversal? Digo, es la forma fina de decirlo. Por la temática ecológica, ¿no? Entonces, izquierda y derecha van a tomar. Exactamente, la puedes tomar, o sea, no pasa nada. En cambio, el tema de la alianza, que es antinatura, que es muy complicado entender, de estos tres partidos que se daban hasta con la cubeta. Porque el PAN, ¿cómo llega al poder? Pues a partir del discurso de que hay que sacar al PRI de los pinos, ¿no? Y cómo quería sacar el PRD con el hoy presidente al PAN, bueno, pues a partir de una serie de acusaciones gravísimas en muchos sentidos, no solo de ineficiencia, corrupción, otros elementos. Y entonces hoy es muy complicado poder entender esta alianza. Yo sí quiero recordar que en el Estado de México, sí, ok, los números se cerró, o pensamos que se cerró 8% y todo, sí, pero fueron PAN y PRI contra Morena. Es algo que creo que no le estamos dando el golpe, ¿eh? O sea, no fue el PRI contra Morena, fueron los dos partidos que han tenido un peso muy importante en el Estado de México. Si bien el PAN nunca había tenido el gobierno del Estado, pero sí había tenido este corredor azul que es importantísimo en términos de electores, y era ese voto duro, ¿no? de la derecha. Y bueno, pues no se logró. Entonces, reitero, yo creo que no tienen otra opción más que hacer una alianza. No sé si lo vayan a lograr. El MC parece estar empeñado aparentemente en torpedearla. Yo no sé si ustedes lo vean como un coqueteo real de que MC le dice al PAN, vente y nos ponemos de acuerdo. Ya estamos hablando entre partidos. Antes les causaba como algo de escozor decir, es que ¿por qué se van a sumar a MC para la presidencia si MC es un partido chico? Pues el tema es que ya no sabe si es partido chico. Por ejemplo, en términos del PRI, pues ya los estados que gobiernan, cada uno gobierna dos, pero no hay un comparativo, obviamente con todo respeto, en términos de población y en términos de economía, de lo que es Nuevo León y Jalisco, con respecto a lo que es Coahuila y Durango, ¿no? El otro tema es del PAN. El PAN, salvo Chihuahua, que no por nada es llamado el estado grande, tiene estados que son relativamente pequeños en términos de votos, poblacionalmente hablando, ¿no? Muy valioso y todo. Tiene una consolidación muy importante en el Bajío, con Aguascalientes, con Guanajuato y con Querétaro. Tiene un estado que es pequeño y que está muy aislado al sur. Y obviamente tiene Chihuahua. Pero entonces ya tiene algo de lógica que MC puede decir, oye, súbete con nosotros. Yo no me subo contigo, tú súbete con nosotros. ¿Por qué también? Porque hay un desgaste, María. O sea, creo que lo que ha perdido también mucho la posibilidad de presentar candidatos es las personalidades, pero también los argumentos, porque ya estuviste. ¿Qué vas a argumentar? ¿Qué vas a componer si no lo compusiste cuando estuviste? No lo compusiste cuando regresaste.
y ahora de repente tú tienes la solución mágica a los problemas, no está fácil presentar el argumento. De acuerdo, pero mira, analizando los resultados del Estado de México, el PRI saca 1.750.000 votos. El PRI mantiene su votación de la elección del 2021. O sea, esto quiere decir que el PRI no ha tenido una caída, ¿no? Hablando del Estado de México, no tuvo caídas, mantuvo, si bien a lo mejor no creció, no se cayó. En cambio, el PAN, por ejemplo, de la elección del 21 a esta, casi que hay 200.000 votos. En total obtiene 700.000 votos en esta elección, cuando estaba pegándole a los 900.000 en la elección inmediata anterior. Es entendible porque quien no sigla, quien no lleva candidato o candidata, generalmente tiende a caer un poco. Pero me parece que esto no es un poco, me parece que es mucho, e incluso ya entrando a las entrañas, tú empiezas a revisar resultados, por ejemplo, como Huixquilucan. Huixquilucan, donde Enrique Vargas, que es pues una de las figuras más relevantes de Acción Nacional en el Estado de México y que incluso quería ser el candidato a la gubernatura, pues es donde él tiene su mayor presencia. Y en términos reales, PAN-Morena, sin la alianza, Morena le gana muchas casillas al PAN. E incluso PAN-Morena en el balance general pierde el PAN contra Morena en Huixquilucan, que es el lugar donde más poder tiene Acción Nacional en el Estado de México, ¿no? Ya con la alianza cambia la cosa, pero a lo que voy es, a mí me deja una gran reflexión. Yo creo que la alianza no se está sabiendo construir desde abajo, se está quedando en lo popular y eso se está viendo reflejado en la calle, ¿no? En el territorio. Mejor ejemplo que Huixquilucan no hay. Sí. Yo creo que hay que hacer una reflexión, María, Carlos, Arturo, en razón de la utilidad política y rentabilidad electoral de las alianzas, y otra también en razón de la utilidad al sistema democrático de este país cuando conformas unas alianzas. En días pasados convivíamos con una gente ahí a nivel nacional que nos explicaba. Yo le preguntaba, oiga, pues precisamente lo que dice el tocayo, ¿cómo está eso de que el PAN y el PRI, el PRD van en una alianza, cuando pues ideológicamente al menos el PRD y el PAN pues tienen una distancia muy profunda, ¿no? Y una reflexión que me parece que a lo mejor les falta mucho explotar, María, en términos, estoy haciendo el análisis en términos de la utilidad democrática, ¿no? Es esta postura de tratar de defender los avances en el sistema político democrático de este país. O sea, creo que lo que hoy tenemos como mexicanas y mexicanos es resultado de una lucha histórica de muchas generaciones. O sea, es más, la presidencia que ostenta hoy López Obrador es resultado de una lucha democrática de este país, ¿no? O sea, no es un logro del PAN, no es un logro del PRI, tampoco de Morena. O sea, es resultado de varios factores y de una lucha histórica que se ha dado, y que desde luego cuando esto empieza a correr riesgo, me parece que sí son útiles las alianzas, María. Y que el propio sistema y las instituciones, muchas de las que hoy critica el propio presidente de la República, son las que permitieron que hoy el presidente fuera presidente. Claro. ¿No? Y veamos, ¿no? A ver, hoy, ¿quién habló mal del INE? A eso es a lo que voy. Porque ya no está Lorenzo Córdoba, ya no hay que hablar mal del INE. Eso es a lo que voy. Es una pregunta. Digo, en realidad, creo que es ahí cuando uno dice, bueno, tiene sentido. ¿En cuáles son? A ver, nosotros cuatro. ¿Cuál es el principio que nos converge estar hoy aquí presentes? ¿No? Tiene que haber alguna cosa en común. Podemos tener algunas diferencias y todo eso, pero somos egresados de esta casa, de esta universidad, y creemos que podemos seguir aportando con este análisis. De igual manera, yo creo que sí hay una utilidad de estas alianzas, tanto la de Morena, con el Verde y con el PT, como la Alianza por México, cuando se hay la posibilidad de hacer fuerza para mantener aquello que ha costado tiempo e historia, ¿no? Ahora, la rentabilidad política, María. Desde luego que yo creo que pues eso tiene que pasar. O sea, es un tema de que no les alcanza. Incluso algunos partidos necesitan de estas figuras para mantener el registro, ¿no? Creo que hábilmente algunos mercenarios de la política usan estas alianzas para sostener el registro y mantenerse vivos en eso, ¿no? Aquí en Querétaro tuvimos un partido de una familia, yo no diré nombres porque igual los ubican, que mis respetos para todos ellos. Que hoy ¿no? están en Acción Nacional. Y están hoy en Acción Nacional, ¿no? Y
que desde luego, pero le encontraron el mecanismo, ¿no? Ahí ya llegan acuerdos, algunas veces iban en alianza, en el convenio de coalición y demás, generaban ciertos porcentajes de los votos y que desde luego pues son procesos naturales que lo que buscan es subsistir. Aquí digamos, la cuestión es que como ciudadanas y ciudadanos nos demos cuenta cuál es la finalidad de la alianza. ¿Es una finalidad de ver el interior superior que nos converge o es una finalidad meramente electoral o de subsistencia, ¿no? Entonces, yo creo que son valiosas. Es más, yo me iría no solo al ámbito electoral, no solamente a esta etapa de la lucha por la obtención del poder. Yo creo que algún día ese sería mi sueño, que en México transitáramos a un sistema parlamentario donde tuviéramos gobiernos de coalición. Porque en un gobierno de coalición, para que nuestra audiencia más o menos socialice con estos temas, los gobiernos de coalición son aquellos gobiernos que ya son integrantes por todas las fuerzas políticas. ¿Qué pasa con el sistema electoral que tenemos en México? Algunas veces las minorías pues son aplastadas, ¿no? Por eso la ley de las mayorías que aplica Morena en la Cámara de Diputados o de Senadores, pues a veces a los demás se quedan así, híjole, pues ¿qué hacen, no? Pero cuando hablas de un gobierno ya de coalición, que es otra etapa de ejercer el gobierno, pues bueno, ahí están incluidos todos los sectores sociales, ¿no? En el gobierno. Y pues bueno, aquí sí este sistema mixto que tenemos sí nos permite las figuras de representación proporcional. Y no me quiero desviar, pero estamos hablando de estas coaliciones, pero a mí me da mucha risa cuando la gente de Morena propone eliminar a los diputados de representación proporcional. De verdad, me da mucha risa. Digo, qué ignorantes. No se dan cuenta cómo nacieron los diputados de partidos. ¿Se acuerdan ustedes? Reyes Heroles, ¿les suena a ustedes? O sea, pues esto, o sea, sí se vende muy... Ay, es que nadie vota por eso. No, sí votas por los de RP, claro, indirectamente, ¿no? Reyes Heroles, el papá, ¿no? El de derecha. Sí, no, claro, okay, desde luego. El de los 70. El de los 70. Entonces yo creo que hay que tener cuidado cómo a veces satanizamos estas alianzas y luego que evolucionemos democráticamente en este país a gobiernos de coaliciones que sean incluyentes, porque en realidad, de verdad, esa tentación que tiene Morena, yo me considero una persona que tiene tendencia a ideas de izquierda, pero me parece que, híjole, pasa lo que ha pasado históricamente en las luchas de la izquierda en la humanidad, ¿no? ¿Qué pasó en Rusia? ¿Qué pasó en China? O sea, dices, ¿cómo es posible que pierdan el norte, Chihuahua? O sea, tanto nos costó que López Obrador ganara para que ahora haga cosas que dice, híjole, Dios santo, ¿no? Me parece que ese es el tema, ¿no? Y lo que le molesta mucho de pronto a los ciudadanos es lo que tú hablabas, Charlie, este tema de la transferencia, ¿no? Que pareciera que no hay ninguna utilidad objetiva, rentabilidad en términos de votos, de una alianza, por ejemplo, como la que hubo en el Estado de México en el caso de Juntos Haremos Historia, porque al decidir la candidatura común, pues la realidad es que no tienes posibilidad de saber cuánta gente votó por el Verde o cuánta gente votó por el PT. O sea, fue más bien una estrategia como para transferirles y darles vida y con ello, pues que mínimo alcancen su 3% para que tengan financiamiento público. Y esto es lo que enoja mucho a la gente. Pero a final de cuentas vamos a verlo de atrás para adelante o de adelante para atrás, resultó. En donde no estuvieron dispuestos a cederlo, no resultó. Volvamos al punto de Coahuila. Tenían un mes intentando sentar al candidato del PT, no pudieron, porque ya no podían renunciar, y al candidato del Verde. Al final quisieron un amarrón de cables. Dijeron, la dirigencia nacional les quita el respaldo, pero ya no hay posibilidades de bajarlos de la continuación. O sea, sí hubo un error de inicio que sí se intentó corregir. Cierro con el aprendizaje para Querétaro. Uno, Morena, la coalición Verde, PT y Morena van tarde en el anuncio de su alianza. En Querétaro. En Querétaro. Y si van tarde en el anuncio de su alianza, también van tarde en mostrar sus aspirantes a diferentes posiciones, porque Acción Nacional ya lo está haciendo a través inclusive de espectaculares. Entonces, eso es importante porque se puede presentar una falsa percepción de triunfo de Acción Nacional, que yo abajo hoy no la veo. Y también se puede interpretar de que al gobierno federal no le interesa Querétaro. Sí, pero a lo mejor a los queretanos sí. Y entonces tendríamos que hacer algo diferente, ¿no? Para la izquierda, mostrar una izquierda competitiva, mostrar una izquierda unida. Entonces, no es posible que ya tengan unos con avance y otros que no hayan salido. En el caso de Acción Nacional tiene que definir, porque todavía ayer o antier salió el secretario de Gobierno a decir, no, las alianzas tienen que ser examinadas estado por estado. Entonces yo creo
yo creo, que van a terminar haciendo al PRI un lado. Y yo creo que van a terminar haciendo una alianza que les conviene para efecto de la legislatura o con el PRD o con Movimiento Ciudadano. O Movimiento Ciudadano tendría que hacer lo mejor que hizo en el Estado de México y de Coahuila. Simplemente no participar. Y dejar esta elección en Querétaro en manos de los dos grandes bloques, ¿no? Eso ayudaría mucho, ¿no? Y que el PAN defina su tema de prioridades. Yo no veo aquí forma en la que Acción Nacional suba al PRI a esta coalición, por lo menos en el asunto local. Con un riesgo, ¿no? Se les va a dar un cruzadero de votos y a nivel nacional sí va la alianza. Y abajo no. Y hay dos casos muy interesantes en años anteriores en donde este cruce de votos entre si es todos los logos juntos o por separados genera nulos. Genera una cantidad de nulos impresionantes. Y con otra, que al final del día también creo que va pasando el tiempo, se presta más a que suceda un fenómeno como el que hablábamos del Estado de México. El partido que no lleva o que no encabeza, si no empiezas a trabajar la alianza de abajo hacia arriba con tiempo en la construcción, pues se te desfonda, ¿no? O sea, no tiene la misma utilidad que pareciera en los números básicamente. Tiene que construirse con tiempo al final del día. Sí, vamos, pero un consejo para ahorita que estamos al aire, ¿no? Cuando tu enemigo se esté equivocando, no lo distraigas. Déjalo. Por ahí van bien. Pues miren, yo creo que hay mucho que platicar. Nos interesa mucho su opinión y les pediríamos que nos escriban a través de las cuentas de redes sociales, porque nos interesa saber qué opinan ustedes. ¿Les gustan o no les gustan las alianzas? ¿Quieren que se mantengan las alianzas como están? ¿Les gustaría que fueran por separado los partidos? El año que entra hay elección en el estado de Querétaro, así que ya no solo estamos hablando de escenarios en otras latitudes de nuestro México, sino particularmente aquí, y nos interesa saber y conocer su opinión aquí a través de este espacio. Así que pues se nos agotó el tiempo. Muchísimas gracias. A ustedes que hacen posible cada semana este espacio de diálogo, de análisis, y no dejen de seguirnos, por supuesto, a través de las redes. Nos vemos la próxima semana aquí en Voz Alta. Gracias.